¿Sí? Gracias, señora presidenta, colegas asambleístas. Quiero ante todo adherirme al saludo respetuoso y de admiración, de respeto a la presencia de esta delegación importante de niñas que están aquí expresando esa presencia viva, dinámica, esa presencia de actoras, esa presencia que hace que esta asamblea hoy se vuelva a comprometer con la vigilancia, con la protección, con el ejercicio pleno de los derechos de las niñas, de los niños y de los adolescentes. Saludar la presencia de la señora y señor ministro de Educación y de Inclusión Económica y Social, del representante de Naciones Unidas acá en el Ecuador, del Consejo de la Igualdad y de la representante de la Secretaría del Consejo Consultivo de Niñas. Creo que este día es importante, señora presidenta. Usted ya en sus palabras ha indicado los ejes en los que ha trabajado la Asamblea Nacional. Esto no es tema de una comisión en particular. La Asamblea se ha comprometido a transversalizar los derechos de los niños y, por tanto, también el desarrollo de las normas y garantías constitucionales que rigen en nuestro país. La Comisión AMPETRA únicamente lo que hizo es cumplir con un mandato muy puntual respecto a la investigación de casos de violencia sexual en unidades educativas y en evaluar la normativa vigente. Estos dos aspectos fundamentales, señora presidenta, ha permitido que quienes integramos esta comisión por decisión del Pleno hayamos asumido con la responsabilidad y seriedad en un caso no menos sensible, pero que ha sido una oportunidad, una experiencia y enseñanzas, un aprendizaje, diría yo, para la Asamblea, pero fundamentalmente para quienes hemos estado. Aprendizaje porque hemos convivido con las víctimas, hemos aprendido de las organizaciones sociales que tienen experticia en el tema, de cómo la perseverancia en vencer algo que ha constituido uno de los primeros ejes tratados en la comisión, esos ejes simbólicos. Y uno de ellos, precisamente, de las conclusiones es el compromiso de romper el círculo del silencio. Y eso no es fácil. Y eso es tarea de todos. Eso es corresponsabilidad de todos. Por eso es que la primera conclusión, señora presidenta y señores asambleístas, es reconocer a la violencia sexual como un problema estructural de responsabilidad del Estado, de la familia y de la sociedad. Hemos iniciado con ese proceso. Creo que hay resultados importantes en este trabajo, porque romper el círculo del silencio nos va a llevar justamente a otra de las conclusiones y del trabajo que hemos hecho en la comisión: combatir la impunidad. Silencio que ocultaba una realidad. Era imposible que éste se visibilice y se sancione en el espacio de la justicia. Por lo tanto, la transformación de los valores culturales que rigen en la sociedad es una tarea pendiente. Ese círculo del silencio, señora presidenta, que ha hecho precisamente que no tengamos con una claridad meridiana sobre la dimensión de esta problemática. Se naturalizó la violencia sexual en la sociedad, en el país. Era una realidad invisible. No podemos entender de otra manera que el dato que expresa el escenario del silencio en el país va mucho más allá de lo que pasa en las unidades educativas. Tenemos 4.584 denuncias solamente del 2015 al 2017. Ese es el escenario de la violencia contra los niños, en todo, de una violencia generalizada, no solamente en las unidades educativas. Y eso representa el 17.6% del total de denuncias de delitos sexuales. El total de denuncias asciende a 27.777. Ese es el escenario de la violencia en la que tenemos que actuar el Estado y la sociedad y la familia. La comisión conoció 70 casos. Un caso y otro han servido para ir rompiendo
solidarizando, volviendo a recuperar confianzas, ánimos y dando seguimiento a esos casos. De esos 70 casos, casi el 60% con el seguimiento de la comisión han podido tener resultados ya concretos en cuanto a las sentencias. Nos hemos encargado, entiendo yo sí debo decir, y hay que decirlo con frontalidad, la Asamblea Nacional fue parte de una decisión importante que sucedió este año en el país y fue precisamente buscar una forma de visibilizar esa violencia estructural y de corresponsabilizarnos. Me refiero a la consulta popular, que propuso la imprescriptibilidad de los delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes. Eso puso en debate en la propia familia, en los espacios de la política, en los espacios públicos, privados, domésticos, la necesidad de responsabilizarnos todos. La familia, la escuela, la iglesia inclusive, deben ser recuperados como espacios seguros para nuestros niños, para nuestras niñas y nuestros adolescentes. Por lo tanto, hay temas también particulares que tratar, como el que ha resuelto la Asamblea a petición de la Comisión, señora Presidenta, y es precisamente pedir se interprete esto de la imprescriptibilidad en la Corte Constitucional y de que el derecho canónico tenga realmente relación con lo que significan las garantías constitucionales y con los instrumentos internacionales como la Convención de los Derechos del Niño. Esos son los temas que también estamos recuperando en este informe. Y obviamente la Comisión tenía que hacer uso del instrumento de control político para poder establecer el cumplimiento de responsabilidades desde los organismos del Estado, especialmente del Ejecutivo, que tienen competencia en derechos de niños. Se hizo 10 informes, señora Presidenta, al Ministerio de Educación, al Ministerio de Inclusión Social, al Ministerio de Justicia, a la Defensoría Pública, a la Defensoría del Pueblo, a los Consejos Nacionales de la Igualdad Intergeneracional, a la DINAPEN, al Ministerio del Interior, al Cordicón, a todas las instituciones al Ministerio de Salud, que tienen competencia. Eso representan los 10 informes, señora Presidenta, que vamos a hacer la entrega. A lo mejor, estos tengan limitaciones. Precisamente, también hay respuestas para eso, para recomendar el seguimiento, y dado que el propio CAL ya asumió la decisión de conformar una comisión especializada para temas y normas de casos de la niñez, debe ser esta comisión la que dé el seguimiento, la que dé respuesta y tome como base estas conclusiones. Hemos evidenciado a través del control político conductas negligentes, sí, omisiones en la aplicación de las normas, naturalización de la violencia en el espacio educativo. El país y especialmente las víctimas y las familias necesitan verdad, justicia y reparación. Y a eso tenemos que ir, señora Presidenta. Existen 734 casos propuestos desde el Ministerio de Educación, puestos de revisión en la Fiscalía. Esos procesos duran 2 años. Tiene que darse seguimiento para dar cuenta de cuál es la verdad de esos casos. En el 2017 al 2018, las denuncias, compañeros asambleístas, por delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes, es decir, en este año, se ha aumentado en el 55%. Esos son datos de la Fiscalía General del Estado. Por lo tanto, es imperioso ratificarnos en esta propuesta de transformar los valores patriarcales que sustentan la violencia. La estrategia debe ser la intervención del Estado, la sociedad y la familia. Saludamos la incorporación y el convenio que va a hacer la Asamblea con esta veeduría ciudadana. Las políticas de Estado deben ser de prevención ante todo y de protección de derechos de los niños. Y obviamente, no sé si me ayuda, nosotros concluimos, señora Presidenta, de que existe una debilidad en la gobernanza de este país para atender estos casos. Necesitamos recuperar esa gobernanza para luchar contra la violencia. Necesitamos evidenciar que no tenemos y no teníamos un Estado articulado que dé combate a la violencia. Necesitamos institucionalizar esta articulación
Por eso estamos planteando la creación del sistema de protección integral, de protección de los niños y de las niñas. Necesitamos reforzar, actualizar un código de la niñez que nos permita verle en la integralidad los derechos de los niños, las políticas, las responsabilidades, el organismo rector, los organismos descentralizados. Esa es la gran tarea que hoy concluimos y que también nos permitimos ir evidenciando para que la comisión en este año, que nos comprometemos nuevamente con los niños y niñas, tengamos resultados. Esa débil gobernanza que implica también el no tener un registro único de casos de violencia, en no haber tenido un sistema de alerta temprano, en no tener diálogo con las víctimas, con la propia sociedad civil. Por eso es que nosotros queremos destacar lo que sí se ha hecho para recuperar en esa gobernanza. Y es precisamente mejorar la respuesta que el Estado debe tener. Sí se ha avanzado, señora presidenta, especialmente cuando el Ministerio de Educación ha declarado como política de cero tolerancia a la violencia sexual. Eso es palabras mayores e implica, compañeros, tener la fortaleza de decir no a la violencia, sí a los derechos de los niños y a la responsabilidad de todos. El debate público es importante. Hay temas que no se puede polarizar entre creencias, ideologías. No, el tema de los derechos de las niñas tiene que ser superado mediante un debate público y mediante realmente consensos que nos permita pensar en los niños y no en nuestras posiciones, a lo mejor, que como adultos o como clase política son las que priman. La conformación de una mesa interinstitucional liderada por el Ministerio de Educación permitió juntar a todas las instituciones del sistema educativo, de los de competencia de los niños y también al sistema de justicia. Y hoy tenemos un plan de acompañamiento integral y restitución de derechos en las unidades educativas. Tenemos, obviamente, frente a la negligencia en la aplicación de protocolos, tenemos ahora una reapertura de 372 casos archivados, 1.215 auditorías en las unidades educativas y 12 unidades educativas intervenidas. Una mesa interinstitucional, espacios libres de violencia, en donde ya se han definido formularios únicos de violencia y también se ha definido ya protocolos. En este caso, la estrategia de sensibilización ciudadana Más Unidos, Más Protegidos está presente en la sociedad. No existen unidades especializadas en violencia contra niños, tampoco peritos especializados ya en el sistema de justicia. Existen retardos injustificados en los procesos judiciales y hay procesos revictimizantes. Necesitamos, compañeras y compañeros, asumir realmente la necesidad de conformar un sistema de justicia especializado para el tratamiento de los casos de violencia sexual para nuestros niños. Por eso estamos proponiendo que sea la Fiscalía, el Consejo de la Judicatura, la Asamblea, la que presente, y con plazos, señora presidenta, con plazos. La violencia no puede darse el tiempo para seguir actuando. Tenemos que combatirla, tenemos que frenarlas. Por eso necesitamos, que esto que hoy se ha aprobado y que son avances importantes, la guía de evaluación y determinación del interés superior del niño. Las instituciones tienen que ser evaluadas en cuanto sus políticas logren y deben poner como primero, como prioritario, ese interés superior del niño. Entonces, en el plano de la justicia necesitamos acceso a esa justicia especializada. Ahí va a estar entonces la gran tarea de las comisiones permanentes, pero también de esta comisión ocasional. Se ha conformado una mesa de justicia. En él se han incorporado 606 niños y niñas y adolescentes al sistema de protección de víctimas y testigos. Antes denunciaban y quedaban desprotegidos. Hoy tenemos 606 niñas ya incorporadas al sistema de protección. Se crean protocolos intersectoriales para la reparación integral de víctimas y se desarrollan una serie de convenios entre instituciones capaz de tener una ruta señalada
para la denuncia, para la detección, para el seguimiento. Hay 3.247 víctimas que cuentan con un plan de acompañamiento. Nosotros queremos resaltar entonces cómo la labor, por ejemplo, del Ministerio de Inclusión y Económica Social ha desplegado justamente políticas públicas y planes que vayan a ir convocando e incorporando a una acción articulada al resto de organismos. Nos preocupa que no esté visibilizado como violencia sexual incorporado a los registros el tema del embarazo adolescente. Este embarazo adolescente que cuando es en niñas de menores de 14 años son delitos, y eso que quede claro. Son delitos que tienen que ser investigados y tienen que ser sancionados en la justicia. Por lo tanto, el sistema de salud, con el MIES, con el sistema de educación, con la Fiscalía, tienen que ser articulados. Señora Presidenta, no está por demás decirle la preocupación que tenemos para que en este espacio de la Asamblea también se vaya redefiniendo ante los anuncios, especialmente de la eliminación del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, en donde está el sistema de protección, en donde están los servicios especializados de atención a las víctimas, se vaya redefiniendo realmente esa institucionalidad, pero ante todo se observe la garantía para que se vaya cumpliendo, profundizando y ampliando los servicios de reparación a las víctimas. El país no tiene política de reparación a las víctimas. No está comprendido desde el enfoque de los derechos humanos, de los instrumentos internacionales y de la misma Constitución, la responsabilidad y la garantía de derechos humanos. Todo esto implica, señora Presidenta, una serie de conclusiones y de recomendaciones en el ámbito de nuestras posibilidades, de nuestras capacidades, con las limitaciones. Simplemente ratificar el apoyo de todos los integrantes de la Comisión a su manera, con el respeto a las diferencias, hemos podido contribuir con esto que será apenas, señora Presidenta, los datos que nos permitan seguir cumpliendo con las niñas y niños. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.